Espero que estéis bien, porque yo puedo decir que estoy muy bien, porque estoy en la unción del Señor. Y no hay cosa más bonita que estar en la unción del Señor. Señor y Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús, que sea de edificación, de restauración, Señor Jesús, y de edificación para tu gloria, para tu honra y para tu honor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, de los versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos tener mucho cuidado en que nadie nos engañe con la intención de confundirnos, tergiversando el evangelio verdadero del Señor. Y si alguien nos intenta confundir, debemos rechazarlo y estar firme en el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reflexionar y decirnos a nosotros mismos si queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. Porque si queremos agradar a los hombres, no andamos en la guía y dirección del Señor. Pero si queremos agradar al Señor, tenemos que hacer lo que nos revela el Espíritu Santo. Yo tengo muy claro que busco el favor de agradar al Señor y de hacer su voluntad. Y espero siempre en que el Señor me revele lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Porque solo busco, y repito otra vez, porque solo busco agradar al Señor y hacer lo que Él me demande. Yo no busco lo que me diga el hombre que debo de hacer, solo anhelo hacer todo lo que me diga el Señor a través del Espíritu Santo. Porque deseo de todo corazón andar bajo su guía y su dirección. Espero que vosotros intentéis agradar al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor de todos sus hijos. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero para eso hay que obedecerle y hacer su voluntad siempre. Siempre debemos andar en orden, para poder tener siempre el apoyo y respaldo del Señor. La intención de Pablo al dar crédito al mensaje verdadero no proviene del querer agradar a los hombres, tal cual se ha dispuesto al servicio a Dios, en el cual no se busca agradar a otros, porque cuando lo hacemos nuestro servicio ya no es para Dios, sino que sería a los hombres. Y además de hacerlo, deshonramos a Dios como nuestro Padre. Y también es importante comprender que aquel que busca agradar a todos en realidad solo expresa la poca o escasa confianza que se tiene en Dios. Tenemos que realmente reflexionar qué es lo que realmente queremos para nuestras vidas. No podemos estar en dos lados al mismo tiempo. Obedecemos al Señor, obedecemos al hombre. Porque el que está en todo al final no está en nada. Y el Señor lo dice muy claramente: ponerme a mí en primer lugar. Y siempre prevalece lo que dice Él, no lo que dice el hombre. Y yo le doy gracias a Dios porque yo, cuando busco al Señor, a veces me trae revelación a través del Espíritu Santo en cosas que no debo hacer, y Él ha ido corrigiendo en mi vida en algunas cosas que necesitaban ser corregidas y han sido corregidas. Tengo más cosas que corregir, pero el Señor está ahí ayudándome cada día a corregirnos.
Os animo, hermanos, que siempre busquemos al Señor, descansemos en Él y que siempre tengamos claro que Él quiere lo mejor para nosotros. Para eso tenemos que poner de nuestra parte, que es obedecerle a Él, confiar en su palabra, clamar a Él, buscar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en cualquier lugar que estemos. El Señor está en cualquier lugar, pero si le buscamos a Él de corazón, Él siempre nos va a ayudar. Deseo que el Señor os bendiga mucho y que en este día podamos ser de bendición al salir de aquí para muchas personas que están perdidas ahí fuera. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú estás aquí, oh Señor. Yo sé que fluye tu poder. Yo sé que fluye tu presencia, Señor Jesús. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos agradarte, Señor. Hacer lo que tú nos demandes, oh Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque a veces nos equivocamos. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tercos, Señor. Nosotros queremos corregirnos, Señor. Ayúdanos a corregirnos y a andar en tu verdad, en tu guía y en tu dirección, porque es la correcta y porque es la mejor, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque somos privilegiados, Señor, porque tú ya has pagado tu precio en esa cruz, Señor, injustamente, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres quien nos levanta, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos, oh Señor. Síguenos ayudando en nuestras vidas, Señor, guiando nuestras vidas, Señor, y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, José. Oh, cuán bueno es el Señor. Gracias, José. Estamos en el mismo espíritu. Qué importante es obedecer a Dios. Qué importante es tener a Dios como lo máximo en tu vida. José decía, cuando busco al Señor, Él me da guía y dirección. Qué importante es tener esa conexión con Dios diaria, ¿verdad? Sin tener esa conexión no tenemos ni guía ni dirección. Dios no hace acepción de personas y Dios puede manifestarse a tu vida de igual manera y con gran poder. Y cuando digo que estamos en el mismo espíritu es porque realmente tenemos que entender algo, que la salvación de nuestra alma no ha sido lo principal, lo primordial, el mayor interés de Dios. Tranquilos, no es una herejía lo que estoy diciendo, porque realmente el verdadero evangelio del reino de Dios es aquel que glorifica a Dios. Y vamos en esta mañana a poder entenderlo de una manera muy clara y sencilla. Marta, baja un poquito el volumen de fondo. Hoy en día realmente lo relevante no es en ocasiones, por desgracia, lo que dices, sino a cuánta gente le importa lo que estás diciendo. Y por desgracia la superficialidad lidera el cupo de interés del ser humano a día de hoy. Cada vez el mundo está peor y más superficial. Y buscando cosas que realmente solo produzcan placer en su vida, ¿no? Pues profundizar, obviamente, en la vida en ocasiones nos produce temor, ¿no? Profundizar en lo verdadero descubre nuestro interior y lo deja expuesto. Y hace posible que, de alguna manera, Dios pueda manifestarse a tu vida, ¿no? Y pueda comprometerte, puedas tener que adoptar por un compromiso sincero y un esfuerzo mayor al que estás haciendo buscando siempre lo superficial. Y esto al mundo de hoy no le interesa y nunca nos ha interesado realmente. Cuando nosotros estábamos fuera del Señor, también nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, en nuestras vanidades. Incluso hoy, a día de hoy, muchas veces caemos en lo que nuestros deseos engañosos nos llaman a buscar, ¿no? Fuera de la realidad del reino.
Y esto obviamente tiene que cambiar en nuestra vida. Si queremos realmente plasmar el verdadero reino de Dios, el verdadero evangelio de Dios, si realmente queremos que llegue como ha llegado a nuestro corazón por medio de otros que dieron sus vidas por amor al reino y por amor a Dios, pues debemos de abrir nuestro corazón de par en par y entender algo que muchos cristianos a día de hoy aún pues realmente no entienden. El buscar el reino de Dios que muchos no están dispuestos a encontrar y menos descubrir lo que ese reino realmente encierra en sí mismo, ¿no? Es una opción hoy en día para el mundo. La Iglesia de Dios tiene en su mano el verdadero evangelio, tiene la verdadera palabra de Dios, ¿no? Para que pueda seguir llegando a más corazones. Cada día, obviamente, al ponerse el mundo más superficial, cada día el mundo pone un escudo mayor. Estamos cansados y saciados de decir que la maldad se multiplica y que el amor de muchos se enfriará, pero ese amor habla acerca del amor de aquellos que ya están en Cristo, aquellos cristianos, ¿no? Imaginaros, si se enfría el amor por causa de la multiplicación de la maldad, imaginaros los incrédulos, qué difícil les está quedando alcanzar el toque ideal, escuchar la voz de Dios, abrir su corazón a la verdad del reino. Pues yo te digo que la manifestación de la justicia de Dios en la tierra es la expresión más grande que nosotros como hijos de Dios hemos tenido como privilegio en nuestras vidas alcanzar en la persona de su Hijo Jesucristo, aquel que envió para el perdón de nuestros pecados. Y es verdad, gracias a esto somos salvos. Nuestro Señor amado, Él vino a salvar y a restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? A veces pensamos que los que nos habíamos perdido éramos nosotros, y realmente nosotros estábamos perdidos también. Pero realmente lo que se había perdido es otra cosa. Y es lo que realmente nosotros hoy tenemos que entender para ser eficaces, efectivos en nuestra propia vida y en la vida que nos rodea, ¿no? En la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Que haya un impacto directo. Porque, ¿sabes? El mundo está cansado de palabras huecas, vacías, sin sentido. Hablamos de Dios y no nos comportamos como si siguiéramos al Dios vivo. Esto tiene que cambiar. Y cuando nos damos cuenta, como bien decía José, ¿no? Cuando le busco, ¿no? Dios me habla. Y esto, desobedecer a Dios o hacer lo que Dios no quiere que hagamos es consecuencia de no estar buscándole. No tiene mayor lectura que esa. Por eso me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en esta mañana en Lucas y vamos a ver lo que pasa en la vida de una persona y qué es lo que realmente Jesús está diciendo aquí para que veamos lo que significa el reino de Dios, lo que significa el verdadero evangelio, lo que significa la salvación que hemos alcanzado gracias al perdón de nuestros pecados, gracias a la muerte y sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Perdonar esta ronquera, pero se me entiende bien, ¿verdad? Sí, amén. Dice así la Escritura en Lucas 19, del 1 al 10. Todos conocemos esta historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de tamaño, de estatura, dice la Escritura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mirar, esta persona no tenía ni idea de que Jesús en ese momento, en ese día, se iba a fijar en una persona que estaba subida a un árbol.
Y menos en una persona rica, ¿verdad? En una persona que, según sus discípulos, bueno, parece que desencajaba dentro del reino. Pero Jesús, mirando hacia arriba, le dice con toda claridad: Zaqueo, date prisa, desciende de ahí, que ya te he visto. Baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, dice, gozoso. Alguien que no tiene confianza con Dios, alguien que está buscando en su corazón la verdad, alguien que se da cuenta, aún sin darse cuenta, que ha encontrado algo verdadero. Dice, al ver esto, mira lo que dice la Escritura: todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí es donde muchos de nosotros nos perdemos, porque pensamos que Dios está única y exclusivamente interesado en nosotros, que éramos pecadores como ellos, como otros, como Zaqueo, ¿verdad? Pero cuando nos alcanza a nosotros nos sentimos reconfortados, nos sentimos bien, pero cuando alcanza a otro que nosotros entendemos que no debe alcanzar, pues es cuando realmente empieza a ebullir nuestro corazón y empieza a formularse un tipo de murmuración, como dice aquí. Murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un pecador, ¿no? Cuando realmente Jesús deja claro con su vida, con su predicación, ¿no?, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Él vino a sanar a los enfermos, no vino a sanar a los sanos. Vino a sanar a los que están quebrantados, a los que están rotos. Dice la Escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, mirad la reacción, una reacción en la cual solamente Jesús, con su actitud y con sus pocas palabras en esta dirección de llamar, ¿no?, de llamar, de acercarse a Él, ¿no? Mira Zaqueo, qué actitud saca de su corazón. Un hombre que aparentemente era odiado y era obviamente pecador. Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Hombre no vino a buscar y a salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Por qué estaba pasando esto? A través de la vida de Jesús. ¿Por qué el Señor envió a su Hijo Jesucristo? Él vino a restaurar. Él vino a levantar. Vino a restaurar el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que se había perdido. Realmente el mundo obviamente estaba también muy perdido al perderse el reino de Dios y su justicia en el huerto del Edén. Rápidamente el príncipe de este mundo ha tomado autoridad. Por eso nosotros pensamos aún que el mundo tiene que seguirnos con solo una predicación o con solo hablarles de Dios, y que más a todos van a entrar porque va a haber un gran avivamiento que así lo hará. Y no es verdad. La palabra nos dice que los tiempos irán de peor en peor y que solo aquellos que son de la verdad escucharán la verdad. Es tremendo que lo que está diciendo aquí es que ha venido la salvación a casa de Zaqueo. Porque Zaqueo abre su corazón, abre su vida y deja entrar en su casa al Maestro. Y no solo como un privilegio en sí mismo, sino como alguien que iba a transformar y a cambiar su realidad. Pero esto no iba solo a bastar, porque la salvación no se basa solo en un cambio externo. Todos lo sabemos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos visto mucha gente aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y caminar hacia atrás, apartarse del Señor, volver atrás? ¿Sí o no? Irse, volverse, olvidarse de Dios.
Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino de Dios, no a los que se habían perdido. Lo que realmente se había perdido era la justicia y el verdadero evangelio de Dios que Jesús con su propia vida pone en práctica y restaura en estos tiempos, a través de su venida, a través de su muerte en la cruz. ¿Qué significa esto? No solo significa perdón de los pecados, no solo significa que tú recibes la salvación de tu alma, significa lo que bien ha introducido José en esta mañana, que necesitamos o seguirle a Él o seguir al mundo. Necesitamos obedecerle a Él o obedecer al mundo. No podemos hacer las dos cosas. Por una misma boca, por una misma fuente, lo decíamos el domingo pasado, no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí o no? Por eso la Escritura dice en Mateo 3, verso 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una consecuencia de nuestra salvación. Nuestra salvación no es lo primordial. Lo primordial es establecer el reino de los cielos para que las personas puedan ser salvas. ¿Y cómo podemos establecer el reino de los cielos? ¿Cómo puede haber un evangelio de verdad? Hemos a veces criticado desmesuradamente a la Iglesia Católica por todo lo que ha hecho y realmente en ocasiones posiblemente tuviéramos razón, pero nunca más lejos de la realidad que la Iglesia Evangélica también ha estado sumida en un desvarío religioso. Y también hemos caído en esa trampa. Porque la fe sin obediencia es una fe muerta. Pablo lo decía. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y sabemos que la salvación no es por obra, que es por gracia, pero trae una consecuencia en nuestra vida, que es la obediencia a Dios. La obediencia a la justicia de Dios. ¿Sabéis qué es el reino de los cielos? ¿Sabéis qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre la tierra, la justicia de Dios sobre el hombre caído, la restauración de aquello que tuvo que ser siempre. ¿Entiendes esto? De aquello que estaba establecido como tal, para que la vida de los hombres y de los seres humanos fuera una vida totalmente diferente. Solamente la rebeldía y la distorsión de nuestro pecado ha llevado a esa ruptura, ha llevado a esa pérdida. El hombre se ha guiado por su propio hacer o por los principios satánicos que gobiernan en muchas vidas a día de hoy. Estamos viendo leyes absurdas que quieren desplazar la verdad de Dios constantemente, y esto no va a ir a menos. Esto no va a ir a menos. La palabra de Dios, como bien dice en estos versos, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y ahora dice: enderezad sus sendas. No se pueden enderezar las sendas de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás cuando amamos más al mundo que a Dios. Por eso el Señor trae un regalo inmerecido a nuestras vidas, que es el regalo de la salvación, como el percursor del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Pero a través de la obediencia a Él alcanzamos, ¿verdad?, esa perfección de la que la Biblia y el apóstol Pablo y la palabra de Dios en general habla en nuestra vida. No tiene sentido que aceptemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que vivamos como incrédulos. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido alguno eso? El sentido el sentido verdadero que le podemos dar a una vida de fe es cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y todo aquello que viene a nuestras vidas para querer distorsionar esta realidad y hacernos crecer en aquello que nos enseña Jesús,
¿verdad? Tiene un sentido para empezar a derrocarlo, a debatirlo, a echarlo de nuestras vidas, y que realmente lo que nos está enseñando Jesús realmente pase a ser parte de nosotros mismos. En otras palabras, que la obediencia que le tenemos que mostrar a ese Señor que según nosotros le aceptamos en esa cruz, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. No le acepto como Salvador y después como Señor lo dejo aparte. No estimo esa parte del contrato. Él nos salva. Pero lo que nosotros aceptamos fue su señorío en nuestra vida. Y eso es consecuencia de nuestra salvación. Pero cuando realmente el señorío de Dios en nuestra vida no existe, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que ha ocurrido a través de los siglos, en las vidas de muchas personas, y espero que no sea en la tuya. Espero que nosotros no prediquemos un evangelio diferente al del reino de Dios. Pues que se ha convertido en una religión más de acallar conciencias. Conciencias que no paran de pecar. Conciencias que no ponen freno a sus deseos. Conciencias que abusan de la gracia. Conciencias en las que se creen que en Dios es el mago que saca el conejo de la chistera. Conciencias que realmente son acalladas solo cuando van a llevar el becerro engordado para ser degollado y sacrificado, o el palomino, o lo que sea que sacrifiques a Dios. Amigo mío, hermano mío, el Señor sacrificó al Cordero sin mancha, a Jesús, para que este reino fuera restaurado, para que el reino de Dios fuera hallado, encontrado, porque se había perdido. La gente no atinaba, y la figura de Jesús cambia a la humanidad, cambia la realidad, cambia la situación. Por eso Juan dice: el reino de los cielos se ha acercado. Dice: arrepentíos, arrepentíos, cambiad de ruta, cambiad de rumbo, cambiad de mente, cambiad lo que tenéis en vuestro corazón y obedecer a aquel que os ha llamado para vida eterna. Esto viene, como os dije, en Mateo 1:3. Jesús no vino por nuestra necesidad de salvación. No es una herejía. Jesús vino por algo mayor, que también encierra esa posibilidad y ese verdadero privilegio. A veces pensamos que nosotros somos el centro del mundo, el centro de atención. Por eso hay gente tan altiva a veces. Por eso hay gente que no ha entendido lo de aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquellos líderes que debían de liderar como tal, se convierten en verdaderos besugos, en verdaderos títeres del diablo. Aquellos líderes que no debían de creerse nada en absoluto y que debían de estar compartiendo el corazón de Dios, solo dice la Escritura que ponían cargas pesadas encima de los hombros de la gente y ellos no las movían ni con un solo dedo, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aquellos que debían de ser los responsables. Y nosotros, cuando oímos esto, pensamos que solo eran los escribas y los fariseos de aquel tiempo. No, esto está pasando a día de hoy. Esto está pasando a día de hoy. Cuando Dios te usa, cuando Dios habla a través de ti, cuando tú formas parte de la verdad y de la obediencia y de la justicia de Dios, porque el Señor te ha dado el privilegio de que aceptaras a su Hijo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces tu deseo es obedecerle, tu deseo es hacerle caso en todo aquello en lo que Él te está demandando. Y aunque tu carne te diga, por ahí no, tu deseo sigue siendo el mismo. Y tu lucha es implacable contra esta realidad. Y tu camino es claro, porque Jesús es ese propio camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el centro de nuestra predicación.
Él es el centro de nuestra verdad. Él es el centro de nuestro compromiso a los pies de la cruz. Él es por el quien nosotros hoy podemos sentir cosas que antes en la vida podíamos sentir, ni siquiera superar, ni siquiera poder tener las fuerzas de poder batallar contra todas aquellas cosas que venían a derrotarnos completamente en nuestra vida. Por eso Jesús no vino por nuestra necesidad de salvación, sino para restaurar el reino de su Padre. ¿Qué dice el Señor? Yo vengo ¿a qué? ¿A hacer la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que estaba en los cielos era restaurar su justicia en la tierra, restaurar el reino de Dios, para de esta manera, para que pudiéramos también nosotros formar parte de esa realidad y de esa verdad. O sea, en definitiva, ser salvos, que es lo que realmente recibimos por pura gracia, ¿sí o no? Pero no somos el meollo de la cuestión, no somos el centro del mundo. Somos el resultado del amor de Dios y de la justicia de Dios y de la obediencia a Dios. ¿Entendemos esto? Porque si predicamos solo la salvación, empezamos a descafeinar el Evangelio. Empezamos a distorsionar la verdad. Y empezamos a querer traer a la gente medio engañada a los pies de Cristo, cuando la gente tiene que darse cuenta de que está fuera de un reino. Cuando la gente tiene que darse cuenta de que sin Dios va a tener una condenación eterna. Y empezamos a buscar artimañas, empezamos a buscar formas de poder agradar al mundo de una manera para que de alguna manera se nos acerquen a la puerta y de alguna manera podamos convencerle con nuestras marionetadas, obras de teatro y muchas cosas más, ¿verdad? Para poder cambiar sus corazones. No digo que las obras de teatro sean malas. Digo que no podemos engañar al mundo con ellas. Amén. Porque lo que Dios está pidiendo es que su señorío en nuestra vida. Dios te demanda y me demanda a día de hoy lo que nosotros le dijimos en la cruz del Calvario. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque aceptamos el compromiso ahí, a los pies de la cruz. Porque nos sentimos, ¿qué? Pecadores. Nos sentimos injustamente. Que realmente lo que nos estaba dando Dios era inmerecido. La atención que estaba aportando Jesús a nuestra vida era inmerecida. Y entonces entendimos que algo tenía que cambiar en nosotros. No solo el sí quiero aceptarte como Señor y Salvador. Esto trae una consecuencia a la vida de las personas. Pero no una consecuencia que entapona tu mente, que entapona tu corazón y que te impide hacer la voluntad de Dios y obrar en consecuencia. Todos sabemos que somos imperfectos, que erramos, que fallamos. Pero Jesús murió por todos estos nuestros pecados, los de antes, los de ahora y los de siempre. Lo único que nos está demandando el Señor en esta realidad es que seamos parte de la restauración del reino de Dios en la tierra. Y no podemos ser parte del reino de Dios y desde su restauración en esta tierra si realmente no le obedecemos a Él. Si realmente nuestro compromiso es solamente nuestra necesidad de Dios. ¿Qué va? Eso es un añadido. Y tenemos un versículo muy claro que muchas veces olvidamos y que muchas veces hemos proclamado y anunciado en lugares como este, que lo leeremos más tarde. Dice Mateo 10, 7, 8, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. ¿Sabéis? Muchos piensan que solo este texto tiene una sola dirección, sanar físicamente. Pero te puedo garantizar que hay mucha gente, hay bastante más gente enferma espiritualmente que físicamente. Hay muchas cojeras espirituales, hay muchas cegueras espirituales, hay muchos muertos espirituales, hay mucho
mucha gente endemoniada espiritualmente. Y yo y tú somos los encargados de realmente manifestar, como bien dice este llamado, y ir y predicad, proclamad, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a través de la figura de Jesús. El reino de los cielos se ha proclamado para su posterior restauración sobre la tierra, a pesar de cualquier impedimento que el enemigo, que el príncipe de este mundo de las tinieblas ponga. Nunca podrá comprar ni derribar, aunque lo intentará aún a los escogidos, ¿verdad? De Dios. Pero nunca podrá hacerlo si te sometes a la verdad de Dios. Si te aferras al manto del Maestro, si le buscas en todos tus días, en cada momento, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, dice la palabra de Dios, que si le buscas de esa manera, lo encuentras. ¿Sí o no? ¿Quieres seguir viviendo tu vida a tu manera? Y el Señor nunca ha venido a quebrantarnos, a obligarnos a hacer algo que no quisiéramos hacer. Por eso la salvación es por gracia, por amor, con cuerdas de amor, nos trajo hacia Él. Tenemos que entender el verdadero evangelio del reino y entender que no podemos acercar a nadie a Dios que no quiera. Sí podemos mostrarle el reino de Dios y su justicia. Sí podemos mostrarle lo que está haciendo el Señor en nuestra vida, a pesar de nuestra imperfección. Sí podemos empezar a obedecer mandatos específicos, claros, que Jesús con su vida da a su iglesia. No podemos evangelizar descafeinadamente, ni nuestra vida ni la vida de nadie. Por eso, Mateo 6, 33, el famoso verso que te anunciaba, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te darán como añadidura. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que nos llevan a desobedecer a Dios, las cosas que nos llevan a poner delante de Dios, las cosas que realmente estamos maquinando en nuestra mente y pasan a nuestro corazón, que sabemos que no son en ocasiones de Dios. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo empezará a tener un sentido y la luz de Dios inundará nuestra vida y hará que veamos lo que tenemos que sacar y lo que tenemos que dejar en nuestra vida y lo que tenemos que aportar al mundo también con nuestra vida. Cuando solo realmente eres un hijo de Dios o te crees un hijo de Dios solo por la salvación de tu alma, solo estás en ti mismo, embarullado en tus cosas, en tus historias, y no te fijas en nada más ni en la posibilidad que hay delante de ti de que Dios haga algo diferente y grande y poderoso en tu vida cada día, cada día, cada día. ¿Qué será esto de buscar primeramente el reino de Dios? ¿Es que nos habemos perdido algo en la cruz? ¿Es que algo no nos dijo Jesús allí? Lo que hizo Jesús y lo que dijo el Padre acerca de este sacrificio es lo que recibimos en aquella cruz y lo que nos mantiene vivos a día de hoy, su señorío y la salvación de nuestra alma. Pero una cosa no puede ser sin la otra. Ni qué decir tiene de que un hijo de Dios que realmente haya sido perdonado y santificado en la sangre del Cordero debe de andar en las cosas de Dios. ¿Sí o no? Esas cosas de Dios se llaman reino de Dios y su justicia. Cuando andamos en estas cosas ocurren cosas verdaderamente que son dadas naturalmente. Y no debemos ni siquiera de amarlas para poder traerlas a nuestra vida. Sabemos que buscando el reino de Dios, obedeciendo las palabras del Señor,
buscando el ser constantemente actos delante de su presencia, el Señor procurará todas aquellas cosas que necesitamos como añadidos en nuestra vida en todas las áreas de nuestra existencia, inclusive la capacidad de poder hablar de Dios, de poder dar testimonio con nuestra propia vida, de ser el puro ejemplo de lo que recibimos en la cruz. Queremos aprender del Cordero. Mi pregunta es esta: ¿queremos aprender del Cordero? Aquel que era manso y humilde, aquel que nos daría descanso para nuestras almas. Pues necesitamos buscar primeramente este reino. Necesitamos añadirlo diariamente a nuestra realidad. No podemos jugar con la salvación. Pablo decía que nos ocupásemos con temor y temblor. Sé que hay ríos de tinta sobre el tema de perder o no la salvación, pero de lo que estoy seguro es de lo que dice la palabra de Dios, que el señorío de Dios va delante de nuestra salvación. Y que esto marca un antes y un después en nuestra vida. No importa lo que tu mente quiera hacer paralelamente a la verdad de Dios. La Escritura lo dice clarísimo. Caminos paralelos hay muchos, pero todos sus fines, todo el fin de esos caminos llevan a la muerte. El único camino verdadero es Jesús. Por eso la Escritura en Mateo 6:10 dice: Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. ¿Os suena de dónde saco este texto? ¿Os suena? Obviamente lo saco de la Biblia y del texto este de Mateo. Esta es una oración. Es un clamor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Como en el cielo, así también. ¿En dónde? En la tierra en la que vivo. Jesús no trajo salvación sin reino. Jesús no trajo salvación sin señorío. Por causa del reino Jesús trajo la salvación. Por causa de establecer la voluntad de Dios en la tierra somos salvos. ¿Entendemos esto? ¿Lo entendemos de verdad? Porque necesitamos entenderlo para poder ser eficaces en nuestra misión, para poder ser eficaces en nuestra vida, para poder ser eficaces en las manos de Dios, para poder voluntariamente y siendo conscientes de que realmente nuestra vida tiene otro significado y no podemos vivir como incrédulos acumulando bienes terrenales cuando el Señor nos dice que almacenemos tesoros en el cielo, no en la tierra. No te digo que te hagas pobre porque es una doctrina equívoca también, pero sí te digo que realmente escuches la voz de Dios y atiendas al clamor de su mandato a través de la extensión de su reino y en obediencia actúes a esta gran verdad, porque todo lo que poseemos viene dado de Dios y viene dado de esa fuente única y exclusiva que nos ha mantenido con vida aún sin merecerlo. Amén. Él es la fuente. Él es la restauración eficaz, efectiva en nuestra vida. Ni que decir que corremos unos tiempos no solo peligrosos en el mundo viendo lo que vemos ya, con leyes y con los incrédulos obviamente queriendo anular la verdad de Dios en todas las direcciones, sino vemos también una iglesia permisiva, ¿no? Que va dejando a Dios de lado y buscando solo lo que le pueda dar ese Dios. Vemos una iglesia que solo atiende al llamado de la salvación, cuando el llamado es a la extensión del reino. Y la extensión del reino no es otra cosa que la obediencia que le merecemos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque si realmente es el Señor, yo te animaría a que realmente pensaras en esta palabra. Porque Señor no significa lo que tú crees que significa en ocasiones. Si ya sabes lo que significa, gloria a Dios. Pero el llamar Señor a alguien en los tiempos de Jesús no era cualquier cosa.
y menos llamarle a Él Señor de mi vida. El Señor era el Señor, el que mandaba, al que le tenías que dar cuentas, el que realmente gobernaba en la vida de aquellos que le pertenecían. Y yo te pregunto, ¿le perteneces al Señor? ¿Le perteneces? ¿Dejas que su gobierno empiece a cambiar y a transformar tu vida? Sí que hay cosas que se nos resisten, pero deben de ser quebradas. Todo yugo será quebrado ante los pies del Cordero. En aquellos tiempos, el Señor tenía un significado diferente, y es el significado que Jesús y que el mismo Dios le da en este tiempo al llamado de tu vida. Amén. Dios es tu Señor, no es un amigacho cualquiera que acabas de conocer. Dios no es alguien con el que podamos jugar ni al que podamos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. ¿Sí o no? Si entendemos estas cosas, empezaremos a entender de que nuestra salvación es una consecuencia de algo mayor, de algo más grandioso que nos supera y que le da a este mundo la oportunidad más grande que nunca ha tenido. Muchos nos llamarán locos. No es la primera vez ni será la última. Pero el Evangelio, para los que no tienen a Cristo, es locura, pero para los que estamos en Él es poder de Dios. Y nosotros lo sabemos, aquellos que llevamos algunos años caminando con el Señor, sabemos que el Señor ha ido poniéndonos como esos pies de cierva, ¿no? que nos hace andar en las alturas en situaciones que antes nos derrumbaban, nos deprimían, nos hacían sentir más miserables que nunca. Pero a día de hoy somos capaces de volar en esas alturas, porque anhelamos obedecer a Dios, anhelamos responder a lo que escuchamos en lugares como este, a través del pastor, a través del que comparte, a través del que alaba, a través de la palabra de Dios leída en casa, a través de cualquier consejo de un hermano en la fe, a través de las situaciones de la vida. Queremos realmente complacer a Dios, realmente queremos su señorío, realmente estamos solo deseando parte del trato. Yo te digo que necesitas orar, clamando cada día que se haga esa voluntad de Dios en tu vida, en el cielo como en la tierra. Que este reino se establezca, porque será realmente y es realmente lo que Dios está haciendo a través de este vasto mundo. A través de esta tierra está estableciendo su reino y su justicia. Y en el fin de los tiempos esto se verá con mayor claridad. Pero no habrá un verdadero cambio en tu vida si no te sujetas a este reino de Dios y su justicia. En obediencia consciente, no coercitiva, no cuando te coaccionan, no cuando te oprimen. No, esta tiene que ser una justicia, un reino que aceptes en obediencia consciente, real, voluntaria, inteligente, de lo que ya Dios te está dando y no merecías, en relación con la palabra de Dios que recibimos también. Todos estos pequeños trozos eternos de la voluntad de Dios en nuestra vida, esto no hay quien lo pague. No hay dinero que pague lo que el Espíritu habla a tu corazón y habla a tu ser. Por eso no habrá gozo de salvación en tu vida. No experimentarás el cambio y gozo que trae someterse al reino de Dios y su justicia voluntariamente. Si realmente no aceptas este señorío, si realmente no entiendes verdaderamente el Evangelio que Dios te ha puesto delante. ¿Sabes? No hay cosa más triste en mi corazón que ver a los que teníamos que estar gozosos en ocasiones, vernos destrozados y caídos por cosas nimias.
y estar peleando por tonterías absurdas y perder el gozo de la salvación. Cuando veo en la palabra de Dios la vida de aquellos que nos precedieron y que nos dieron el relevo de la vida en Cristo, veo cómo menospreciaban sus vidas y cómo aún en situaciones tremendas, como en situaciones fuertes que quebraban sus fuerzas físicas y tocaban su carne, como en esos momentos aún así no abandonaban, no eran abandonados por el gozo de la salvación. ¿Sabéis por qué? Porque ellos habían establecido el reino de Dios en sus vidas. No solo se habían aferrado a la salvación de sus almas, sino que habían obedecido al Cordero, a Cristo Jesús. Es la lucha que nos toca. Es el día a día. Lo siento, perdonad que os hable tan claro, pero es algo que yo mismo, el que os predica, tengo que poner en práctica si quiero avanzar paso a paso. Jesús vino a restaurar el reino. Jesús está recuperando lo que se había perdido y quiere que tú le acompañes, que tú y yo le acompañemos, que seamos restaurador de portillos, restauradores de calzadas para poder andar y caminar. Aquellos que necesitan y que tienen hambre y sed de Dios como nosotros un día lo tuvimos. Este es el verdadero evangelio del reino. Tú dirás, lo que quieres de ese trato que hiciste con Jesús en la cruz. Yo deseo que el trato sea llevado a cabo en todas aquellas partes que fueron tratadas en aquella cruz y que gracias a ello a muchos de nosotros nos permitió vivir de nuevo y cambiar de vida totalmente. Amén. Cierra tus ojos. Oh, mi Dios. Tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino. Oh, amado Rey, y su justicia. Porque tu reino es ese, oh Dios. Tu justicia obrando en esta tierra a través de tu iglesia. A través de aquellos que te aman. Tu gobierno llevado a cabo por hombres y mujeres fieles que no atienden a sus pretensiones, que ven más allá, que ven lo pequeño como una oportunidad de establecer lo grande y lo poderoso. Como aquellos hermanos nuestros que buscaban sentarse a tu lado, Señor, que buscaban ser grandes. Y Jesús les dijo, si queréis ser grandes, pues lo único que tenéis que hacer es haceros pequeños, servir a todos. Oh, mi Dios, palabras que resuenan en este siglo, en este momento, en este tiempo. Palabras que transforman y cambian la mente de lo que éramos a lo que tú estás queriendo que seamos. Mi Señor, gracias, como no, por la salvación de nuestra alma. Pero muchas más gracias, Señor, por tu señorío en nosotros, por el establecimiento de tu reino y tu justicia, por tu gobierno en nuestras vidas. No queremos estar, Señor, pecando deliberadamente, constantemente. No queremos, Señor Dios. No queremos irnos fuera, Señor, de lo que tú dices que hagamos. Queremos sujetarnos a tu palabra y a tu verdad y con esto establecer nuestras vidas. Cambios poderosos. Que no solo nos cambien a nosotros, sino que cambien también la realidad que hay a nuestro alrededor. Que otros vean realmente lo que tú estás haciendo en nosotros. Por lo menos darles esas oportunidades, Señor. Porque hemos entendido que sin reino no hay salvación. Sin tu reino establecido, Señor, no hay salvación. La salvación es una consecuencia de que tú hayas establecido tu reino y tu justicia en la tierra. Tu amado Hijo, nuestro amado Señor, nos lo dijo. Venía a hacer tu voluntad. Venía
comprometerse con lo que tú le dijiste que hiciera, a pesar de que sudó sangre, a pesar de que humanamente les superaba subir a esa cruz. Obedeció por amor de muchos de los que estamos aquí, para que lo obedeciéramos también y junto con él hiciéramos tu voluntad. Gracias, mi Señor, porque a partir de hoy no queremos mirar para nosotros. La salvación nos la regalaste sin merecerla. Ayúdanos en cualquier ocasión que tengamos de hablarle al mundo lo que se está estableciendo, que es el reino de nuestro amado Dios y su justicia, su gobierno. Amén.